Buenas noches a todos. ¿Qué son los mercados emergentes? Son las economías de los países que están en pleno desarrollo, muchos de los cuales están experimentando un rápido crecimiento y una fuerte industrialización. El término mercado emergente fue establecido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que trabaja para desarrollar el sector privado en los países en vía de desarrollo. En otras palabras, los mercados emergentes están creciendo a buen ritmo y no son países de tercer mundo, pero tampoco son países desarrollados. El término de mercados emergentes fue popularizado por Antoine Van Admire en la década de los 80. En aquella fecha, dicho economista presidía en el Banco Mundial y utilizó el término para referirse a algunos países como China, India, Brasil o Argentina. Características de los mercados emergentes. Existe gran variedad de economías emergentes y dicha variedad se produce porque existen muchas diferencias entre los países emergentes. Tienen régimen político distintos, políticas económicas distintas o situaciones geográficas radicalmente opuestas, entre otras muchas cuestiones. No obstante, existe una serie de rasgos comunes a todos ellos que nos permiten definirlos como mercados emergentes. La primera característica es la internacionalización. Son países que están abriendo sus economías al exterior de una manera muy importante. Presentan riesgos de inestabilidad política. Se están produciendo grandes transformaciones políticas, no solo en las reformas y propuestas, sino también en ideologías. Crecen en situaciones de incertidumbre. Aunque crecen a altas tasas, este ritmo no puede ser constante. Digamos que su crecimiento es frágil, puesto que son economías débiles. Divisas volátiles. Presentan divisas cuyo valor varía con cierta frecuencia. Intenta ser controlada, pero en la mayoría de los casos no se consigue. Profundos cambios sociales. El crecimiento económico viene aparejado de grandes cambios en la estructura social, no solo en los cambios de pensamientos e ideas, sino también en la educación o la pobreza. Ausencia de una clase media fuerte. Los países desarrollados se caracterizan por tener una clase media fuerte, es decir, simplificando mucho, unos pocos pobres, muchas personas de clase media y unos pocos ricos. En el caso de los mercados emergentes, hay muchas personas cerca de la pobreza de la clase media. Gran potencial de crecimiento. Todos coinciden en que tienen grandes potenciales de crecimiento económico. Clasificación de los países emergentes. Aunque no existe un sistema de clasificación definitivo, de forma general se considera como mercados emergentes a determinados países de África, Asia, Europa del Este y América Latina, divididos en dos grupos. Están los países BRIC, que son los cuatro mercados emergentes más importantes, que son Brasil, Rusia, India y China. Estos países tienen en común que tienen enormes poblaciones, son ricos en recursos naturales y sus economías tienen un enorme potencial de crecimiento. En conjunto tienen el 42% de la población mundial y el 23% de la producción total mundial de bienes y servicios. Y también están los países no BRIC, eh, que también están experimentando un rápido crecimiento de industrialización, pero no al mismo nivel que los países BRIC. La inversión de los mercados emergentes es interesante porque sus economías tienen un gran potencial de crecimiento, principalmente motivado por los siguientes factores. La demografía favorable, como nosotros tenemos entendido, la población de los países desarrollados está decreciendo, la natalidad está decreciendo. En cambio, en estos países que son en vías de desarrollo, la natalidad siempre es alta. Podemos ver ejemplos en Brasil, como en las favelas, cuando hay familias que son 7, 8, 10 niños. Y esos niños en un futuro serán trabajadores, ya sea informales o formales, que aportarán a su economía.
el aumento del consumo. El aumento del consumo puede ser, siempre ha sido por las exportaciones de sus productos, pero ahora más que todo en China podemos ver ese ejemplo con las distintas acciones que tomó Trump, que había empresas que se quedaban en China no porque ellos vendieran, ellos producieran productos para el mercado estadounidense, sino directamente para el mercado chino. Ellos se quedaron por el mercado chino, es decir, es tanto el crecimiento económico, el desarrollo económico de estos países, eh, de, de estos países, que ya las empresas no están pensando en ir a producir sus productos allí para exportarlos a países de origen, sino producir los productos y venderlos en esos mismos países. La creciente internacionalización de sus economías. Debido a la globalización, la realización de los países emergentes con las economías del exterior es cada vez mayor, con el consecuente aumento de las exportaciones de sus empresas y las inversiones extranjeras en sus mercados. Como, pues, de esto podemos ver un ejemplo aquí en Barranquilla, que son las empresas de servicios tercerizados. Una mejora en la productividad. La productividad en los mercados emergentes siempre ha estado más rezagada que la de los países desarrollados. Los economistas también vaticinan que los mercados emergentes aumentarán la productividad de una manera importante debido al avance de infraestructuras y al desarrollo tecnológico, factores decisivos para un crecimiento económico estable. Eso lo podemos ver aquí como un claro ejemplo, es el campo colombiano, que siempre ha estado rezagado, pero pues se han visto unas políticas que han tratado de diversificarlo con tecnología, nuevos productos, pero siempre se han visto rezagadas, ya sea por los impuestos que toca pagar al importar esa maquinaria o los altos costos de los productos, de que son las semillas, todo lo derivado para poder crear un producto de calidad. Riesgo de las inversiones en los mercados emergentes. Una inversión en los mercados emergentes ofrece un gran potencial de conseguir importante rentabilidad, pero al mismo tiempo hay muchas posibilidades de que no salga como uno espera. Entre los riesgos a los que se enfrenta un inversor en este tipo de mercados están los siguientes: los riesgos de divisa. ¿Qué consigue este riesgo? Que tú inviertes un dinero ya sea en euros, pero en la moneda local se ve debilitada frente al euro. Eso significa que tú vas a perder dinero, pero eso no tiene que ver mucho con los inversores locales, que pueden ver que su rentabilidad fue casi la misma o no perdieron dinero. El riesgo de inflación, este riesgo lo podemos ver, digamos, tanto notable en Venezuela, donde pudo haber en su momento países que apostaron por el desarrollo de Venezuela, pero las políticas del gobierno vieron que como la inflación se comió esa inversión, es decir, no hubieron rentabilidad, perdieron dinero, se fueron a la quiebra. Riesgo de liquidez. La bolsa de los mercados emergentes en comparación con la de los mercados desarrollados suelen tener volúmenes de negociación muy pequeños, es decir, que si una persona en un país europeo desea vender su participación en una empresa, pero en ese mercado, en esa bolsa, no hay el suficiente músculo y de quien se lo compre, él va a perder dinero o no va a recibir la ganancia que él esperaba. Riesgo político. Este riesgo político puede ser derivado, digamos, como podemos tener un ejemplo ahora en Myanmar, del golpe de Estado. Ese golpe de Estado es un gran riesgo para las inversiones que ya estaban desarrollándose en el país, ya que no se sabe cómo va a actuar ese gobierno, qué políticas va a tener, qué cambios va a tener. Riesgo institucional, podemos ver un ejemplo aquí, digamos que en, en, en Colombia, ya sea con Hidroituango, con el puente Cirajara, que son riesgos de instituciones colombianas que pueden llegar a costarle dinero a los inversionistas, a las empresas que llegaron, ya sea por multas, por falta de los servicios prestados o porque los prestaron muy mal. Buenas noches a todos, ¿qué tal, profe, compañeros? Mi nombre es Leiber Baldovino, continuando con la explicación de nuestros temas. Tenemos que los países BRIC, por una parte, son pues los cuatro mercados emergentes más importantes: Brasil, Rusia, India y China, ya se había mencionado. Estos países tienen en común que pues son de enorme población, son ricos en recursos naturales y sus economías tienen enorme potencial de crecimiento. Además de eso tenemos los no BRIC, que son estos que no se incluyen dentro de los ya mencionados, pero que también experimentan un rápido crecimiento. Obviamente no alcanzan niveles de población ni el potencial de los ya mencionados. Dentro de estos vamos a hablar en América de Brasil, pues que como economía emergente es un planteamiento que todavía se sostiene. El país
aún no está en modo de crisis absoluta, al menos no del mismo modo que otros países de América Latina, pues sí están. Entonces, quizá por no tener esa propensión, aunque de cara a los inversores el nivel de riesgo se acerca a extremos intolerables. No obstante, la realidad alimenta la incertidumbre cuando se conoce que el crecimiento se ha desacelerado, llegando a un estancamiento virtual. La inflación está subiendo de nuevo hacia cifras de dos dígitos y la inversión se ha desplomado. Eh, bueno, en fin, estos países pudieron incluso resistir el inicio de la crisis financiera de Occidente, pero últimamente los BRIC, incluyendo pues obviamente a Brasil, han mostrado signos de estancamiento, excepto quizás el caso de India. En todo caso, el potencial energético y los recursos naturales que tienen son bastante importantes, bastante significativos. De hecho, tenemos acá algunos puntos claves que sumarles a modo de inconvenientes. Por ejemplo, son el clima como cambiante para los negocios. ¿Qué decimos aquí? Que hay falta de transparencia normativa, poco consistente y difícil de comprender, digamos como una desventaja. Altos índices de criminalidad son con una de las tasas más altas del mundo. Además de eso, pobreza y desigualdad enraizada en una sociedad con profundas divisiones entre ricos y pobres, digámoslo así. Deficiente infraestructura. La mayoría de las estructuras de Brasil carecen de pavimento y muchos pueblos del interior son accesibles solo por barco o a pie, lo que limita, digamos, el acceso. No obstante de todo esto, todavía hay esperanza. Si se sabe gestionar bien los recursos disponibles, tanto minerales naturales y pues agua dulce, se hace un esfuerzo por reducir la inestabilidad social. Brasil puede tomar de nuevo las riendas de su futuro, apostar por los biocombustibles y darle una oportunidad a la industria de las energías, tanto solar como eólica, que parecen ser la estrategia más adecuada para seguir. Ok, continuamos con Europa. Vamos por continente, digamos. Aquí tenemos a Rusia. No existen dudas de que la Federación Rusa es uno de los más notables actores del actual sistema de relaciones internacionales. Obviamente con una economía en ascenso, el segundo mayor arsenal nuclear y un asiento clave en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Estado euroasiático se proyecta en la búsqueda de un papel protagónico en el escenario mundial. Pues Rusia surge en el 91 heredando de la Unión Soviética, su antecesora, una estructura económica atrasada tecnológicamente, con una alta dependencia de la exportación. Digamos que el Estado ruso estuvo obligado a reconstruir un sistema económico que no estaba concebido para sostener el sistema de relaciones capitalistas de mercado que se le impuso después del derrumbe. Los 90 fueron críticos para la FR, pues no solo por el trauma del proceso de transformaciones internas, sino también debido a las políticas incoherentes y antinacionales aplicadas por el presidente Boris Yeltsin. De modo que cuando el actual presidente Vladimir Putin llega al poder en el 2000, encuentra un Estado que había aumentado notablemente la deuda heredada por la Unión Soviética y había generado una gran deuda interna con el sector laboral presupuestado. Pues en este orden de ideas, digamos que Rusia forma parte de este grupo tan selecto de países emergentes, junto con otras economías, pues con la que comparte todos estos rasgos que ya hemos mencionado, como una gran población, un vasto territorio, una destacada participación en el comercio internacional, sobre todo en los últimos años, y desde el 2001, con la creación del acrónimo BRIC, que ya mencionamos lo que significa. Entonces destacó como una superpotencia emergente al formar parte de los países que se prevería que marcarían la economía y la política pues a partir del siglo XXI también. Actualmente suman casi la mitad de la población mundial y un cuarto del Producto Interno Bruto. Ok, África. Tenemos a Sudáfrica porque es la economía más desarrollada y estable del continente africano y con un mercado de 55 millones de consumidores. Bueno, forma parte del grupo de las economías emergentes más destacadas del mundo, al que pertenecen pues China, India, como ya se mencionó. Su renta per cápita supera actualmente los $6.000. Ok, el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad lo considera mercado prioritario, pero por muchas razones. Pues la economía sudafricana es una economía abierta,
sus exportaciones industriales se dirigen sobre todo a los países desarrollados, con la Unión Europea como principal destino, mientras las materias primas se dirigen fundamentalmente a lo que son las grandes economías emergentes, destacando lo que es China, entre todas estas. Ok, economía sudafricana. En el sector agrícola, pues lo que tenemos aquí es desarrollo, pues sigue siendo una de las bases de la economía, destacando cultivos de maíz, cítricos, frutas tropicales, verduras, caña de azúcar, uvas, lo que es para consumo de industria vinícola. Existe también agricultura comercial de grandes exportaciones con canales de distribución, comercialización, sobre todo esto, pues bien establecido, lo que es ganadería también. Tenemos por acá también el sector minero, pues digamos que es una de las actividades destacadas de esta economía. Sudáfrica pues es uno de los primeros productores mundiales de minerales como platino, cromo, vanadio, circonio y manganeso. Y pues las extracciones de oro y de diamante que también las tienen, estas dan origen al desarrollo de la economía nacional, siendo pues gran parte de lo que es la actividad de su economía. Tenemos que Sudáfrica dispone de un sector industrial relativamente fuerte. Bueno, ¿por qué? Porque es que la industria de automoción ocupa una posición relevante y supone un 7.5% del PIB, pues muchas multinacionales del sector se han establecido en el país como centro de ensamble y proveedor de suministros para los mercados local e internacional. Es lo que tenemos para decir pues, de Sudáfrica. China, como economía emergente, no deja de crecer a pasos de gigante, perfilándose como una de las grandes potencias mundiales. Su acelerado crecimiento, al asombroso ritmo del 10% anual durante lustros, la ha convertido en la mayor potencia industrial y exportadora de bienes a nivel mundial. Sin duda, su carrera por convertirse en la primera economía del mundo va por un buen camino. En tan solo 40 años, China ha transformado profundamente su estructura productiva gracias a una apuesta por la industrialización. Un exitoso proceso que se debe a factores como la mano de obra barata y productiva, la inversión extranjera, los bajos precios de las exportaciones y una elevada tasa de ahorro y también reformas del sistema financiero. Actualmente es el país con mayor volumen de comercio y juega un papel clave en el comercio internacional gracias a sectores como la construcción, las manufacturas y los servicios, que en su mayor parte destina a la exportación. Colombia gozó de visibilidad al ser reconocido como un mercado dinámico y atractivo para inversionistas cuando fue incluido en el 2009 por Robert Ward de The Economist Intelligence Unit y luego en el 2010 por Michael Geoghegan, presidente de HSBC, en el grupo de CIBEX, junto a Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Sin embargo, en el ranking del 2017 de SEMS, Colombia aparece en el listado de países emergentes intermedios después de Rumania, Turkmenistán, Turquía, Brasil, Sudáfrica, Albania, Botsuana y Bulgaria, y le siguen en el listado países como Venezuela, Federación Rusa, Líbano, Jamaica, México, República Dominicana, Argentina, Perú, El Salvador y entre otros. El conjunto de países en una etapa intermedia de economistas emergentes al que pertenece Colombia se caracteriza por mostrar patrones de apertura comercial e inversión extranjera con economías desarrolladas. Esto ha hecho que estos países hayan alcanzado un desarrollo acelerado de sus instituciones económicas. Son países que cuentan con niveles de corrupción mayores al que tienen los que son desarrollados, al mismo tiempo que hay un crecimiento de la clase media y una minoría en condiciones de pobreza extrema. La tendencia de la baja tasa de natalidad tiende a parecerse a la de los países desarrollados.